su fidelidad al Señor y ahora el reto que está tomando Reynosa de empezar una nueva iglesia. Oremos por él, hermanos, que el Señor le fortalezca. La salud, como ustedes saben, no ha estado del todo bien, pero dice la Biblia que mi poder, dijo el Señor, se perfecciona en la debilidad. Y creo que por ahí vamos a escuchar sin duda ese versículo en este tema tan importante sobre el sacrificio. Compártenos, hermanos, la palabra. Bueno, sí. Buenas noches, hermanos. Unos 10 hermanos me han dicho: Waldo. No soy Waldo Barrón, hermanos. ¿Dónde está el hermano? Deje ponerme los lentes a ver si así me parezco más a él, ¿verdad? Pero como el hermano Waldo, ya volteé, no es el hermano Waldo, ¿dónde está el hermano Waldo? Una bendición el hermano. Quiero agradecerle a Dios, hermanos, por esta bendición que me permite para poder estar delante de ustedes. Siempre implica una responsabilidad enorme poder estar delante del pueblo de Dios y poder llevar un tema tan importante como lo han sido todos en estos días, desde el lunes por la noche que fuimos bendecidos. Entonces siempre será una responsabilidad enorme, pero le agradezco a Dios que los hermanos del consejo han tenido a bien invitar a su servidor para poder compartir con ustedes el tema de esta noche. Hablar del sacrificio, que es mi tema. El sacrificio es el costo de nuestro ministerio. Siempre será un tema muy importante para la vida de cada creyente. Cuando Cristo vino a nuestro corazón, quizás lo dijeron quienes nos aconsejaron que todo iba a ser color de rosa, que todo iba a ser diferente, y en un sentido sí, porque en ese momento nuestro nombre quedó inscrito en el libro de la vida. Desde ese momento fuimos llamados hijos de Dios. Desde ese momento, según Juan 10:27, tenemos vida eterna. Y según Juan 14, del 1 al 3, Jesús fue a preparar un lugar para nosotros. Pero en relación con lo que teníamos que enfrentar, la verdad es que no nos lo dijeron. Pero con el venir de los años, con el estudio de las Escrituras, cada creyente, cada obrero, hemos tenido que entender y hemos tenido que aprender que el sacrificio va incluido dentro de nuestro ministerio. No puede quedar de ninguna manera excluido. Y Dios, a través de su palabra, nos advirtió, o sea que esto no es si no lo sabíamos después del estudio, por supuesto nosotros tuvimos que entender esto, pero Dios, a través de las Escrituras, nos advirtió y nos dice en tantos textos. Hay cantidad de textos, hermanos, que hablan acerca del sacrificio en la vida cristiana. Textos que nos tienen que hacer reflexionar, nos tienen que hacer ver lo importante que es pagar el precio del servicio que nosotros llevamos al Señor, que hacemos para el Señor. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 2, dice el texto así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
O sea que aquí está escrito. Pedro más adelantito, en el capítulo 4 de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Qué interesante, hermanos. Y luego el 16 dice, verso 16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea que está advertido. Y luego nuestro Señor Jesucristo también, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en las bienaventuranzas, en el sermón del monte, nos dijo las siguientes palabras. Mateo capítulo 5, versículo 10 dice: bienaventurados, doblemente feliz más de lo normal, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y luego el 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que no tiene que ser algo extraño a la vida de cada creyente, de cada obrero, pero también de los miembros de nuestras iglesias, el sacrificio. Sacrificio o el pago del costo por el servicio que nosotros realizamos para el Señor. Pero quiero tomar un texto que aparece en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Quiero tomar este texto, versículo 17, Filipenses capítulo 2, en el versículo 17. Filipenses 2, versículo 17. Dice el texto, Pablo lo escribe hablando a la iglesia de Filipos. Dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aquí tenemos uno de los versículos, hermanos, que nos ilustra lo que la vida cristiana debería de ser. Pablo se estaba refiriendo a una de las primeras ofrendas del Antiguo Testamento que aparece por allá en Génesis 35, 14. En aquella porción dice el texto que Jacob en aquel tiempo erigió una piedra en Betel y derramó aceite. Derramó sobre ella, dice el texto, una libación y echó sobre ella aceite. La ofrenda consistía en derramar aceite o vino como ofrenda a Dios. Era una ofrenda muy poco común, en el sentido de que no tenía nada que ver con la redención o con salvación. Sencillamente los israelitas traían un odre de vino y simplemente lo derramaban sobre el sacrificio que se estaba consumiendo por el fuego. ¿Y qué sucedía? La sustancia derramada ascendería como vapor y entonces desaparecería. Y Pablo, hermanos, aquí estaba diciendo: yo quiero que mi vida sea derramada como una libación en la ofrenda de Cristo. El apóstol sabía perfectamente que el Señor Jesucristo había realizado el sacrificio supremo. Y Pablo quería que su vida fuera una libación simplemente derramada para ascender como un vapor
Él deseaba ser consumido y ocultado para que todo lo que se diera fuera precisamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él quería que Cristo recibiera todo el honor y toda la gloria. Esa, hermanos, era la mentalidad, era la forma de sentir de Pablo. Y no podemos imaginar un deseo más elevado, hermanos, para la vida cristiana. Cualquier estudio, cualquier meditación de la vida del apóstol Pablo exige una mirada seria al tema del sufrimiento. Pero lo cierto es que el tema de sufrir, el tema del sufrimiento no es muy bien visto en el cristianismo de nuestro tiempo. Y este es un problema enorme, porque no estamos dispuestos a sufrir. Se predica mucho que el propósito de Dios para el creyente es que viva libre de sufrimiento y que viva libre de enfermedades, disfrutando de una vida próspera en todos los sentidos y especialmente en lo relacionado con lo material. Quienes predican esto afirman que el sufrimiento viene del diablo, y puesto que Cristo lo venció en la cruz, quienes hemos aceptado a Cristo, entonces quedamos inmediatamente libres del sufrimiento, y esto no es así. Ustedes pueden recordar, si echamos una mirada al libro de Job, el sufrimiento vino, y no es porque haya venido de parte del diablo, aunque él le pidió permiso, y ciertamente el diablo tuvo algo que ver ahí. Pero no quedó libre de esto. Él enfrentó esta tristeza y ese dolor en el capítulo 1, donde pierde sus hijos, donde pierde toda su familia, pierde sus bienes, pero luego en el capítulo 2 pierde totalmente su enfermedad, su salud, viene la enfermedad. Algo difícil de enfrentar, algo difícil de vivir, sencillamente esto vino. Y él estuvo dispuesto a enfrentar todo este tipo de situaciones, hermanos. Porque el sufrimiento no es muy bien visto, no es bien visto en el cristianismo, hermanos. Por eso está la doctrina de la prosperidad. Todos nosotros somos testigos de cómo se exalta la comodidad y el placer en nuestra cultura moderna, hasta el punto en que se ha convertido en una meta esencial de la vida. La gente vive pendiente de sí misma, de su bienestar, y no tolera nada que estorbe lo que considera un derecho legítimo de disfrutar de la vida. Y por supuesto que la idea del sacrificio personal difícilmente encuentra cabida en nuestras mentes, porque no estamos acostumbrados a ello, no lo queremos. Pero lo más triste de todo es que esto se ha introducido en el cristianismo bajo la forma de un evangelio que es conocido como el de la prosperidad. Que por cierto, en un estudio profundo esto carece de fundamento bíblico. Creemos, y yo creo con todo mi corazón, hermanos, yo creo con todo mi corazón que Dios proveerá las cosas que necesitamos de acuerdo a su voluntad, hermanos. Me recuerda el Salmo 37, 25. ¿Recuerdan este salmo? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Palabras de aquel hombre. El rey David, ya viejo, lo había vivido, lo había experimentado, lo había sentido en su vida, y ahora con toda convicción queda plasmado este texto en las Escrituras para nuestra bendición de saber que Dios siempre nos va a tener con las cosas necesarias de acuerdo a su voluntad, hermano. Más tarde Pablo escribió aquí mismo en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que la vida de Pablo es un ejemplo de sacrificio, es un ejemplo de entrega y de dedicación a la causa de Cristo. Realmente, hermanos, pocos hombres han sido tan fieles a Dios como él, y pocos han tenido una vida tan llena de sufrimiento y de dificultades. Y hay que decir
cabe mencionar esto, que esta será la norma para todo aquel que quiera servir fielmente al Señor. Él escribe estas palabras, hermanos, en 2 Timoteo 3:12, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, escribe estas palabras. Y también, ¿lo quieren leer conmigo si lo tienen? Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo descubrió esto en el mismo momento en que tuvo su primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 16. Porque ahí el Señor Jesucristo le dice a Ananías: yo le mostraré. Cuando Ananías iba a ir a orar por él, que le cae como escamas cuando recobra su vista, yo le mostraré, dice el texto, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que, hermanos, sufrir por Cristo es y debe ser una parte normal del cristianismo. Esto debería ser conocido por cualquier persona que se convierte y también por aquellos que desean servir al Señor. Es importante, yo creo, esto, que en nuestros seminarios se debe de hablar acerca de lo que cuesta servirle al Señor. Debería de incluirse una materia dentro de nuestros institutos acerca del costo de servirle a nuestro Señor Jesucristo, porque este sería un filtro muy especial, hermanos, para aquellos que manifiestan el llamamiento. De hecho, la norma bíblica es que a mayor fidelidad y servicio habrá mayor sufrimiento y mayor oposición. Y siempre, hermanos, que vayamos a comenzar alguna gran obra para Dios, debemos esperar la oposición de Satanás. Siempre. Pero también debemos entender que la persecución y las penalidades no son necesariamente indicadores de estar viviendo fuera de la voluntad de Dios. No son indicadores de que está viviendo fuera de la voluntad de Dios, porque entonces viene el juzgar. Está así por su pecado, míralo, si confesara su pecado, su ministerio sería diferente, y empezamos a juzgar. Las persecuciones y las penalidades no son necesariamente indicadores de estar viviendo fuera de la voluntad de Dios, sino que se está pagando el costo de servirle a nuestro Señor. Cuando consideramos la vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta de que apenas conoció periodos de paz en los que estuviera libre de presiones y sufrimientos terribles, y todos ellos le vinieron por cumplir con fidelidad el ministerio que habían recibido del Señor. Por eso en Gálatas 2:20, recuerdan este texto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Texto maravilloso, una entrega total. Cuando querramos servirle al Señor con todo nuestro corazón, una entrega total a Él, vendrá sufrimiento, vendrán enfermedades. Ya tenemos el testimonio esta noche de nuestro hermano. Gloria a Dios, porque Dios es el médico de los médicos, hermano. Amén. Gloria al Señor, porque lo tenemos ahí de nuestro lado. En Mateo 28:20 dijo Jesucristo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero no nos exenta de vivir momentos críticos, no nos exenta de falta de salud, no nos exenta de problemas, no nos exenta tampoco de necesidades. Tendremos lo necesario de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso Pablo le escribió a Timoteo: teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con él. Yo creo que el sufrimiento, creo, hermanos, así lo era en la vida de Pablo, yo creo que también debe ser algo normal en la vida de cada uno de nosotros.
Miren lo que dice, vamos a hacer un recorrido. Segunda a los Corintios 1:8, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 8. Vean lo que era normal para él. Segunda a los Corintios 1:8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos, ¿qué, hermanos? Abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. ¿Qué dice? De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Peligro de muerte, como lo menciona más adelante. Pero no es todo, miren, en el capítulo 4 de aquí mismo de 2 de los Corintios, capítulo 4, versículo 8, 4:8, dice: estamos atribulados en todo, mas que, hermanos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado atribulados? ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido momentos de angustia? ¿Cuántos no hemos estado en apuros? ¿En cuántas ocasiones no nos hemos sentido desesperados, perseguidos, desamparados? Pero gloria a Dios que el Señor ha estado ahí para socorrernos y nunca nos ha dejado y nunca nos dejará, hermano. Amén. Amén. Así que por más difícil que pudiera ser el problema, la necesidad, la angustia, la dificultad, la gracia de Dios siempre estará ahí para sostenernos, hermanos, y poder llevar adelante el ministerio que Él nos ha encomendado. Capítulo 6, de aquí mismo, de 2 a los Corintios, versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Y luego el precioso pasaje del capítulo 11. ¿Cuántos no hemos pasado por ahí en esta porción preciosa? Capítulo 11, versículo 23 en adelante. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Qué interesante, 5 veces habían azotado sus espaldas. Habían flagelado su cuerpo 5 veces por predicar el evangelio. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. 28, ¿lo quieren leer conmigo? Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Una carga del apóstol Pablo por las iglesias. Y por eso su primer viaje las establece y en el segundo las confirma y en el tercero nuevamente vuelve a pasar por ahí, hermano. Y luego dice el texto, ¿quién enferma?
y yo no, me indigno. Así que, hermanos, estos relatos del propio Pablo nos confirman la magnitud y diversidad de las penalidades que experimentó en el transcurso de su ministerio apostólico. Y quizás hubiera sido a la mitad de su ministerio, de sus 30 años efectivos del ministerio, quizás hubiera sido mejor que, hablando humanamente, que este sufrimiento hubiese venido a la mitad de su ministerio, pero vino desde el principio. Podemos ver esto en el momento en que se convirtió, porque él fue rechazado por el judaísmo. Ustedes saben que él servía al judaísmo con todas sus fuerzas y fue cuando él rechaza todo esto, cuando él conoce a Jesús, cuando Jesús lo comisiona, entonces todo cambió. Mire Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículos 4, Filipenses 3, 4 al 8 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Lean conmigo el resto. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En este pasaje no solo explica que estaba dispuesto a perder todo aquello que era valioso en su vida para ganar a Cristo, sino que de hecho lo había perdido todo. Esto quiere decir que además del rechazo que sufrió por parte del judaísmo, muy probablemente, hermanos, muy probablemente también fue despreciado por sus amigos. Pero no solamente por sus amigos, sino también por sus familiares. Él experimentó lo que significa ser incomprendido. Él experimentó lo que significa ser maltratado. Él experimentó lo que significa ser abandonado, ser olvidado, ser tratado injustamente y también ser calumniado. Él experimentó absolutamente todas estas cosas, pero las soportó por amor al Señor Jesucristo. Estuvo dispuesto a pagar el precio de servirle al Señor. Así que servirle al Señor cuesta. Así que el sacrificio, hermanos, es el costo de nuestro ministerio. Ojalá nuestros hermanos de iglesias que están aquí, ojalá pudieran valorar a sus pastores, hermanos. A veces la congregación no nos comprende, a veces son incomprendidos por la misma congregación. Nosotros estamos listos para atenderles las 24 horas del día, sea la hora que sea, el teléfono puede sonar y si hay alguna necesidad, estamos listos para ello. Es parte de nuestro trabajo, de nuestra responsabilidad, es parte de nuestro sacrificio. Pero a veces somos incomprendidos por los hermanos de nuestra iglesia. Así que yo les animo, hermanos que están en esta reunión, que han tenido la bendición de poder estar en estas reuniones de nuestro compañerismo, yo quiero animarles que valoren mucho a su pastor. De vez en cuando denle su vueltecita. No le hace creer un pedazo de longaniza ahí, ¿verdad? Unos tacos de barbacoa, ¿verdad? Síganme, hermano, síganme. Una guajolota. O también una de estas de León, Guanajuato, ¿cómo se llaman? Una guacamaya, ¿verdad? Guajolota, guacamaya, pero lleno de algo. Porque el ministerio cuesta. Y aunque a veces estamos con una sonrisa,
pero el corazón en ese momento puede estar quebrado, hermanos, por alguna situación difícil que estamos pasando. Así que cuesta servir al Señor. Todo esto nos sirve de ejemplo del precio que hay que pagar para que la obra de Dios avance. Es el precio que se tiene que pagar para que el Evangelio sea predicado. Y solo quienes estemos dispuestos a pagarlo, entonces podremos ver el fruto de nuestro trabajo. De otra manera, nunca lo veremos. Quiero contestar dos preguntas. La primera, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante el sufrimiento? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante el sufrimiento? Bueno, número uno, debe de ser sin resentimiento. Sin resentimiento. Como hemos visto, Pablo sufrió mucho, mas sin embargo, notamos que en su alma no quedaba ni siquiera una pizca de acusación o de amargura contra el Señor por lo que estaba viviendo. Al contrario, él escribe en Romanos 5:3, ¿verdad? Llegó a escribir, nos gloriamos en las tribulaciones. Esto era porque él entendía que todas las adversidades eran usadas poderosamente por el Señor para la formación de nuestro carácter. Termina diciendo el texto, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pero también aceptaba, hermanos, con satisfacción sus pruebas y penalidades en la esperanza de que de este modo sus convertidos y demás creyentes pudiesen ser librados de las mismas. El apóstol Pablo no se convirtió en un amargado y nunca culpó a Dios por sus sufrimientos. Él lo recibió todo como parte de su compromiso con Dios y confió en que Dios se encargaría absolutamente de todo. Y así tiene que ser nuestra actitud, hermanos, sin resentimiento. Jamás oí a Elías Salazar González quejarse, hermanos, por lo que estaba viviendo. Jamás lo oí, los 35 años que lo conocí, nunca. Jamás oí a Harold de Bilbis lamentarse cuando su enfermedad estaba avanzando. Jamás. Siempre las palabras de ánimo para los que nos acercábamos a él. ¿Cierto o no, hermano? Siempre estaba ahí listo. Jamás se quejó. Jamás he oído que Martín Castillo Flores se queje ahora que su enfermedad estuvo difícil, a corazón abierto. Jamás oí que se quejara. Sin resentimiento, pagando el precio de servirle al Señor. Nunca he oído al hermano Enoch Gutiérrez lamentarse cuando su salud está mejorando cada día. Nunca lo he escuchado, jamás lo he oído en los años que tengo de conocerlo, más de 40. Jamás oí a la hermana Edna lamentarse cuando sus retinas cayeron por tanto trabajo en la oficina de misiones. Jamás, jamás. Así que tiene que ser sin resentimiento, hermanos. Tenemos que enfrentarlo. Si esto viene a nuestra vida, si a Dios le place, entonces Dios estará listo para sacarnos adelante cualesquiera que sea nuestra situación. Pero tenemos que enfrentar. Así que, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante el sufrimiento? Sin resentimiento. Número 2, sin rendirse. Hubo ocasiones en que el apóstol sufrió presiones tan agudas que no estuvo seguro de poder seguir viviendo, como lo que leíamos en 2 Corintios 1:8. Sin embargo, él nunca volvió atrás. Nada le hizo volver o rendirse. Y quizás uno de los acontecimientos que más marcó su relación con Bernabé, ¿recuerdan esto? Fue la deserción de Juan Marcos, cuando llegaron a Perge. Juan Marcos, sin motivo aparente, pues los abandonó, hermanos. Y sin duda, yo creo que es difícil seguir adelante cuando uno se siente abandonado. En esos momentos es fácil ceder al desmayo, al desánimo. Pero hay que decir que en el ministerio siempre se producirán deserciones. Como en las iglesias, muchos abandonan la iglesia sin razón alguna.
Pero esto no tiene que impedir que la obra del Señor siga adelante. El viaje debe de continuar. Amén. Y Pablo no era de los que retrocedía. Nos sorprende en gran manera, hermanos, después de que fue apedreado en Listra, dice la Biblia que al siguiente día salió rumbo a Derbe para continuar predicando la palabra. Así que, hermanos, ante el sufrimiento no hay que rendirse, ni tampoco volver atrás. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante el sufrimiento? 3, no permitir que las circunstancias determinen nuestra actitud. No permitir que las circunstancias determinen nuestra actitud. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, los 28 capítulos, es maravilloso. Me encanta la vida de Pablo. Es maravilloso que después de que fueron azotados, ahí en Filipos, ¿recuerdan? Fueron azotados, fueron encarcelados, puestos en el cepo de más adentro, dice la Escritura. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? ¿Recuerdan? Cantando. No sé si cantaban tan fuerte y tan rápido como Eliasí, ¿verdad? Pero iba como caballo. Gracias, Eliasí. Pero estaban cantando y estaban lastimados de sus espaldas. Muchos en circunstancias así, hermanos, estaríamos lamentándonos de esa situación. Pero estos varones se negaron a permitir que las circunstancias determinaran sus actitudes, hermanos. Así que no permitamos, hermanos, que las circunstancias determinen nuestras actitudes, ¿verdad? La otra pregunta que quiero contestar: ¿qué propósito tiene el sufrimiento? ¿Qué propósito tiene el sufrimiento? Número 1, nos capacita para consolar a otros. En 2 Corintios, déjenme leer esto, 2 Corintios capítulo 1, 2 Corintios, ¿dónde estoy? Capítulo 1, versículos 3 y 4, 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Quieren leer conmigo el 4? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que, hermanos, nos capacita para consolar a otros. El sufrimiento personal nos capacita para consolar a los demás. Sea una enfermedad, sea una pérdida, sea una angustia, sea un abandono, sean problemas, nos capacita para poder ayudar a los que están o enfrentan situaciones así difíciles. Ese es uno de los propósitos de Dios, hermanos, para que el sufrimiento, o el por qué viene el sufrimiento a nuestra vida. Número 2, nos enseña a esperar en Dios. Nos enseña a esperar en Dios. Cuando Pablo ya había perdido toda esperanza de vivir, él aprendió a confiar, y Dios, hermanos, le demostró su extraordinario poder. 2 Corintios capítulo 1, segunda Corintios capítulo 1, versículo 8. 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Creo que está en la pared, pero déjenme buscarla aquí. 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. 10, ¿quieren leerlo conmigo?
el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Así que nos enseña a esperar en Dios. ¿Y cuántos no hemos pasado cuando estamos en momentos difíciles? ¿Cuántos no hemos ido al Salmo 40, los primeros 4 versículos, hermanos? ¿Qué hizo David? ¿Recuerdan ahí qué hizo David? Nada. Solamente ¿qué hizo? Esperar. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Se inclinó a mí. ¿Y qué hizo? Dios me tomó y me hizo sacar, ¿de dónde? Del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Nos enseña a esperar en Dios. Todo lo que vivimos, Dios no es ajeno, hermanos, y tiene un propósito para nuestra vida. Cuando lo entendemos así, entonces aceptaremos, hermanos, lo que Dios mande entonces a nuestra vida. Y número 3, el propósito que tiene el sufrimiento nos libra del orgullo y nos hace depender de Dios. Nos libra del orgullo y nos hace depender de Dios. Segundo a los Corintios, capítulo 12, donde hicimos la lectura. Dice el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Y dice el 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Yo creo, hermanos, en lo personal creo, Pablo era un hombre de oración, pero de una manera muy especial. De una manera muy especial, 3 ocasiones le había rogado al Señor que le quitara aquel problema, que era un problema de salud, según lo que menciona Gálatas y según lo que aparece en Hechos capítulo 9, cuando el Señor le lastimó su vista, que quedó ciego. Es interesante, hermanos, poder ver a este hombre 3 veces rogarle al Señor y saber que la respuesta de Dios fue que no. Y aquí vale la pena entender que hay maneras en que Dios responde. A veces Dios dice sí a las peticiones que le estamos haciendo. A veces Dios dice espera para ejercitar nuestra paciencia. Pero a veces Dios dice no, porque sabe que aquello que estamos pidiendo, en lugar de ayudarnos, nos va a dañar. Y por eso dice que no. Y fue en el caso de Pablo, Dios tenía un propósito para él. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor le dijo: Pablo, así quiero que estés. Así quiero que estés con esa falta de salud. Pero miren qué bendición, porque estuvo a su lado alguien que siempre le asistió, que se llamó Lucas. ¿Y saben cuál era la profesión de Lucas? Era médico. O sea que Dios le puso ahí lo que necesitaba. Así es Dios, hermano. Pero luego en el versículo 10: por lo cual, o sea, entendiendo que el Señor quiere que viva así, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, noten, ¿en qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que el propósito que tiene Dios, hermanos, cuando trae el sufrimiento a nuestra vida, nos libra del orgullo y nos hace depender de Dios. Pablo comprendió de esa forma que nuestra debilidad es la que nos hace realmente efectivos, hermanos. Nuestra debilidad nos hace depender de la gracia de Dios, que es la madre de todas las gracias, todas las bendiciones. Y es en ella donde encontramos las fuerzas necesarias para que nosotros podamos seguir adelante. Así que, ¿cuál es la situación que está pasando, hermano? ¿Cuál es la tribulación que está enfrentando? Dios tiene un propósito en su vida. Dios sabe por qué.
no es ajeno a Dios. Él lo sabe muy bien. Y no va a dejar esto, no lo va a dejar en estas circunstancias, en eso que está viviendo. Él le va a dar la salida para que usted pueda estar firme y pueda seguir. Entonces, adelante. Quiero terminar. La entrega de nuestro ser a Dios es necesaria para una vida cristiana que es dirigida por Él y que es útil, hermanos. Es el precio del verdadero discípulo de Jesús. Negarse a sí mismo y tomar la cruz implica la inversión de todos los recursos que tenemos en pro del cumplimiento de la misión que Dios nos dejó. Así es. El verdadero servicio a Dios cuesta, hermanos. El ministerio se mide por medio de lo que nos ha costado servir. Así es. De eso se gloriaba Pablo, de sus sufrimientos que le vinieron por cumplir con su ministerio. Nuevamente, el ejemplo más grande de sacrificio es el de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro como Él. Gracias a Dios por un Cristo comprometido, hermanos. Gloria a Dios por esto. Su humillación extrema nos lo indica, hermanos. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, se hizo siervo. Siendo siervo, se entregó en la cruz. Este es el ejemplo máximo que nosotros tenemos. Muchos desafortunadamente quieren servir a Dios, pero solo por buscar los beneficios que el ministerio trae. Pero no quieren sufrir. No quieren pasar momentos difíciles, no están dispuestos a esto, y cuando vienen los momentos críticos, entonces abandonan la obra y se dedican a otras cosas. Desean prosperar en el ministerio, pero no quieren pagar el precio. Y servirle a Jesús cuesta. No solamente es para nosotros, amados consiervos, también es para nuestros hermanos de la iglesia. Servir a Jesús cuesta. Su fidelidad, su responsabilidad, su entrega, su apoyo, el evangelismo, las misiones, el trabajo de la iglesia, la asistencia a los cultos, implica y requiere de sacrificio, hermanos. Pero vale la pena. Amén. Porque cuando hacemos todo esto, el nombre de Dios es glorificado. Amén. Y cuando Dios es glorificado, nosotros somos bendecidos, hermanos. Viene como resultado. Póngase de pie, por favor. El ministerio le costó la vida a Esteban. ¿Lo recuerdan? Le costó a Pablo también su vida. Decapitado, le costó su cabeza. Le costó a Pedro ser crucificado. Yo quiero preguntarles esta noche, ¿a nosotros qué nos ha costado, hermanos? ¿Cuál es el precio que hemos pagado por servir al Señor? Yo quiero decirles que hay una bendición muy grande para aquellos que se sacrifican por hacer algo, por hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hay una recompensa muy grande de parte de nuestro Dios. Los que se sacrifican para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y quiero que lean conmigo un último texto y oramos. Hechos 20, 24. Algunos lo saben de memoria, sin duda es un texto muy precioso. Hechos 20 y el versículo 24. ¿Lo tienen? Únase conmigo en la lectura. Dice: Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que, hermanos, que acabe mi carrera con gozo. ¿Qué tan dispuestos estamos, hermanos, a pagar el precio? ¿Cuál será la disposición de nuestro corazón? ¿Hasta dónde estaremos dispuestos a llegar por servirle a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tanto ha sufrido en el ministerio? Hermanos de nuestras iglesias, ¿cuál es el precio que ha pagado? ¿Hasta dónde ha estado dispuesta para servirle al Señor? El sufrimiento es el costo de nuestro ministerio. Los que quieran servir al Señor, los que quieran vivir piadosamente, padecerán persecución. Pero no es para lamentarnos, ni es para quejarnos, porque el nombre de Dios es glorificado, hermanos, cuando nosotros vivimos esto, y entonces nosotros seremos bendecidos. Yo no sé cuántos de ustedes en esta noche, con todo su corazón, cuántos quisieran decirle al Señor: Padre, aquí estoy listo, estoy dispuesto a pagar el precio, lo que cuesta servirte, aquí estoy listo para pagarte. O quizás perdóname porque no he estado dispuesto a pagar el precio, no he estado dispuesto a sufrir, no he estado dispuesto a enfrentar situaciones difíciles, pero si quiero servirte bien, entonces tengo que estar dispuesto para hacerlo. O quizás hay quien en esta noche quiera pedirle perdón al Señor por no haberlo hecho, por no haber estado dispuestos para pagar el precio. Quiero que oremos esta noche, y si hay algunos que quieran venir y decirle al Señor: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Hemos sido bendecidos esta semana. Dios ha trabajado, ha tocado nuestros corazones, ha tocado nuestras vidas de una manera impresionante. Vamos muy bendecidos, regresamos a casa y a la obra que Dios nos ha encomendado muy bendecidos. Pero en esta noche, hermanos, yo quiero invitarles: ¿cuántos quisieran venir y doblar sus rodillas conmigo y decir al Señor: gracias por ese sacrificio perfecto? Si tú estuviste a entregar tu vida por mí, también yo estoy dispuesto a pagar el precio. Lo que cuesta servirte, aquí estoy yo para servirte. Gracias a Dios. ¿Cuántos más querrán vivir en esta noche? Ven en su lugar y ven. Gracias, hermanos. Gloria a Dios por ustedes. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aquí en el lugar. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios. Amén. Por todos ustedes, hermanos. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias por su Espíritu Santo. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que quiera venir? Gracias a Dios, hermanos. Amén. Amén por todos ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias al Señor por todos ustedes. Bendito sea el Señor. ¿Habrá alguien más que quisiera dejar su lugar y venir en esta noche? ¿Habrá alguien más? Yo quisiera pedirle: Huguito Castillo, ¿quieres venir y quieres orar por nosotros, hermano, en esta noche? Por favor. Gracias, hermano. Padre Santo, gracias, Señor, por ese enorme sacrificio en la cruz del Calvario, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, no podemos entender, no podemos alcanzar a comprender esa gran manifestación de amor que tú hiciste para con nosotros.
Sin embargo, Señor, he aquí, cada uno de tus hijos aquí presentes, somos producto de ese amor y de ese sacrificio, Padre. Perdónanos, quizás porque no hemos correspondido ni un poco, Padre, ese enorme sacrificio. Gracias por la salvación tan grande en Cristo Jesús. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, por favor, Padre, a valorar todo lo que tú hiciste por nosotros y permítenos también, de la misma manera, seguirlo compartiendo con entrega hasta la muerte. Gracias por nuestro hermano, tu siervo, nuestro hermano Ignacio Guillén. Úsalo poderosamente, Señor. Gracias por todo. Lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Así puesto de pie, vamos a entonar la primera